Buenas tardes, yo soy la doctora Ana Hernández y hoy vamos a hablar sobre isquemia, lesión y necrosis. Empezamos hablando sobre el síndrome coronario agudo y la clasificación del infarto según la cuarta definición del infarto por la American Heart Association junto a la European Society of Cardiology. Ella, junto a otras instituciones de renombre en cardiología globalmente, clasificaron el infarto en 5 tipos, empezando por el tipo 1, que va a ser por ruptura, ulceración o erosión o disección de la placa aterosclerótica, el tipo 2, que va a ser un desbalance entre la oferta y demanda de oxígeno, tipo 3, que va a estar relacionado a la muerte súbita producida por síntomas sugestivos o relacionados a síntomas sugestivos de isquemia cardíaca, y el tipo 4, que va a estar relacionado con intervención coronaria percutánea, que va a haber un aumento de más de 5 veces del límite superior del percentil 99 en las troponinas. Y tenemos el tipo 5, donde va a estar relacionada a cirugía cardiovascular y va a haber un aumento de 10 veces superior al percentil 99 de los biomarcadores cardíacos. En el síndrome coronario agudo tipo infarto tipo 1, vamos a ver que hay una placa aterosclerótica, la cual puede estar causando una oclusión total y produce lo que denominamos un trombo oclusivo, o puede haber una obstrucción parcial que la vamos a llamar trombo no oclusivo. En cualquiera de los dos casos, independientemente de que el suministro de sangre va a estar completamente ocluido o no, al estar relacionado con la placa aterosclerótica lo vamos a llamar infarto tipo 1. Para el infarto tipo 2 vamos a tener aquellas patologías donde haya un desbalance de la oferta-demanda de oxígeno por el músculo cardíaco, donde vamos a tener el vasoespasmo, disección no aterosclerótica de la arteria coronaria o un desbalance neto del oxígeno causado por patologías como por ejemplo la anemia. Así, en aquellas que exista aterosclerosis con un desbalance de oferta-demanda de oxígeno. A su vez, tenemos que el síndrome coronario agudo se da entonces debido a que la arteria coronaria va a tener cualquiera de estas patologías que termina en una hipoxia tisular, ¿ok? Entonces, esta hipoxia se va a dar en todo el tejido, en todo el espesor del tejido del miocardio, el cual está dividido en dos partes. El endocardio, que es el que va a estar en contacto con la cavidad cardíaca interna, y el epicardio, que es el que va a estar en contacto con lo que es el pericardio. Entonces, tenemos estas dos zonas del miocardio, cuya diferencia principal va a ser que los canales de potasio presentes en el endocardio son un poco más lentos. Esta no tiene tanta presencia de canales de potasio rápidos, por lo que su despolarización va a ser un poco más lenta. Mientras que en el epicardio hay mayor cantidad de canales de potasio de tipo rápidos, por lo que su despolarización y repolarización va a ser un poco más rápida. Entonces, cuando la arteria coronaria sufre una oclusión, la primera zona en dañarse va a ser el endocardio, y entonces vamos a producir un síndrome coronario agudo tipo síndrome coronario sin elevación del segmento ST o IAM no Q o N-STEMI, que son lo mismo, es decir, una afectación del endocardio debido a un desbalance o una oclusión de la arteria coronaria. Cuando es el epicardio el que está también dañado y entonces hay tanto lesión del epicardio daño del epicardio y del endocardio juntos, independientemente, el síndrome que vamos a tener va a ser un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, un IAMQ o un STEMI. ¿Okay? Entonces vamos a tener en cuenta esto para continuar, donde les venía hablando que el potencial de acción del miocardio va a estar dado por los dos potenciales de acción del subendocardio y del subepicardio, tomando en cuenta entonces que el subendocardio tiene unos canales de potasio más lentos en sus fibras. Entonces vamos a tener que el potencial de acción del subendocardio va a estar más prolongado que el del subepicardio. Entonces, cuando ellos se superpongan, la onda que va a quedar reflejándose en el electrocardiograma va a ser la onda positiva de la cola del
subendocardio, y por eso lo vemos aquí de esa manera. ¿Ok? Entonces lo normal va a ser que coincida la onda de despolarización de la fase 0 y 1 con el complejo QRS y que la onda T sea positiva en el contexto de que queda la cola de repolarización del subendocardio, que es la zona A que vemos en la imagen. Cuando existe una isquemia subendocárdica, en este caso, vamos a tener que el potencial de acción del subendocardio se va a prolongar aún más, ¿ok? Entonces vamos a tener esta repolarización o esta fase positiva que seguimos viendo en el electrocardiograma, la vamos a ver aún más y vamos entonces a tener ondas T hiperagudas, que son T altas, puntiagudas, que se van a presentar en dos derivaciones contiguas. El otro caso que vamos a tener es el caso de la isquemia subepicárdica, donde vamos a tener que en el subepicardio ahora es el que se va a estar afectando. Debemos tener en cuenta que el potencial de acción que vemos con líneas contiguas es el del subendocardio y el que vemos hacia abajo con líneas punteadas es el del subepicardio. Vean ahora cómo el potencial de acción del subepicardio, que antes era más corto, se está prolongando, porque lo que hace la isquemia es eso, prolongar el potencial de acción. Al prolongarse los dos potenciales, ya no se puede ver reflejada la onda positiva del subendocardio, lo que va a ocasionar que nosotros veamos ondas T planas. Esto en una isquemia subepicárdica leve. Vamos a ver T planas en dos derivaciones contiguas. Si sigue existiendo el daño, entonces vamos a ver una isquemia subepicárdica grave y el potencial de acción del subepicardio se va a prolongar aún más, por lo que vamos a ver entonces reflejado en el electrocardiograma es la negatividad de la repolarización del potencial de acción del subepicardio y vamos a ver ondas T invertidas. Es como lo estaba diciendo en la clase, donde tenemos las dos ondas, una superpuesta sobre la otra, y si una de las dos se daña, se va a prolongar el potencial de acción en primer caso, ocasionando la isquemia. Entonces, cuando tenemos isquemia subendocárdica, al ser la onda de reflejo del subendocardio positiva, se va a hacer más picuda la T, pero cuando es el epicardio, que es el que está abajo, el que se prolonga, se va a ver negativa la T. Ahora continuamos con la lesión. En el caso de la lesión, lo que hay no es un cambio de tiempo o de prolongación del tiempo del potencial de acción, sino que hay un cambio en la amplitud del potencial de acción. Entonces, al haber lesión subendocárdica, la potencia o la amplitud del potencial de acción del subendocardio se va a ver afectado, se va a ver disminuido, por lo que el potencial de acción del subepicardio se va a superponer en la onda del electrocardiograma, reflejando una depresión del segmento ST, donde vamos a ver que hay un descenso horizontal o descendente mayor a 0,05 milivoltios por debajo de la línea eléctrica en dos derivaciones anatómicamente contiguas. ¿Okay? Entonces vean cómo pasa lo mismo de que hay un daño en el subendocardio y entonces ahora el subepicardio es el que va a predominar y como este es el negativo, entonces la onda que vamos a ver es negativa. En la lesión subepicárdica, entonces ahora el potencial de acción que va a estar disminuido es el del subepicardio y va a predominar el potencial de acción positivo que es el del subendocardio. Entonces en vez de ver depresión del segmento ST, vamos a ver elevación del segmento ST mayor a 0,1 milivoltios en cualquier derivación, excepto en B1, en B2 y B3, perdón, porque en B2 y B3 vamos a tener otros criterios, que es que debe ser mayor a 0,2 milivoltios en personas mayores de 40 años, mayor a 0,25 en menores de 40 y mayor a 0,15 en las mujeres. Pero siempre vamos a ver es una elevación del segmento ST. Por último, en la necrosis lo que vamos a ver es la aparición de ondas Q patológicas. Estas ondas Q van a ser más amplias y van a ser más profundas. Entonces vamos a tener ondas Q mayor o igual a 0,04 segundos y mayores a 0,1 milivoltios de profundidad en derivaciones contiguas. Ellas van a ser por lo general una onda Q mayor a un tercio del tamaño que de la onda R que le prosigue.
Bien, ahora vemos aquí lo que son las ondas o cambios en el QRS a nivel del tiempo, donde tenemos el QRS normal y cuando empieza el síndrome coronario agudo, vamos a ver primero una elevación del segmento ST, luego la aparición de las ondas R y aparición de la onda Q para las horas. Esto. Ya para los días vamos a ver una inversión de la onda T con Q profunda y en las próximas semanas vamos a ver la normalización del ST e inversión de la T con el pasar del tiempo, ellas se van a ir normalizando y va a persistir la onda Q. Entonces vamos a tener electrocardiogramas que reflejan un evento isquémico agudo, ya no es agudo, ya es crónico, donde siempre vamos a conseguir las ondas Q patológicas. ¿Okay? Entonces en esta imagen podemos ver cómo se van presentando en el tiempo cada uno de los fenómenos electrocardiográficos que vamos viendo. Por último, tenemos que definir también lo que son los criterios de Garbosa, ya que estos nos van a permitir de diagnosticar un infarto en pacientes que tengan bloqueo de rama izquierda. Los criterios originales son elevación del ST concordante con QRS mayor a 1 milímetro en derivaciones con QRS positivo. Es decir, vamos a ver una elevación de más de 1 milímetro del segmento ST junto con el QRS, es decir, que si el QRS sube, vamos a ver que el segmento ST va a subir también, y no solo que va a subir, sino que va a subir mayor a 1 milímetro. El segundo criterio es depresión del ST concordante con QRS mayor a 1 milímetro en B1 y B3. ¿Ok? Depresión del ST concordante. Entonces vamos a ver que tanto el ST como el QRS van a bajar en estas derivaciones y debe ser mayor también a 1 milímetro ese descenso. Es concordante, ¿por qué? Porque cuando uno sube, el otro sube, y cuando uno baja, el otro baja, en estos dos criterios. El tercer criterio se modificó y ahora es más importante la proporción entre la elevación del ST y la profundidad de la onda S, la cual debe ser menor o igual de 0,25. ¿Ok? Y esto lo vamos a sacar sacando la relación STS, es decir, midiendo el ST y dividiéndolo entre la onda S, y este debe dar menor a 0,25. ¿Ok? Por último, aquí tenemos varios ejemplos de electrocardiogramas, los cuales pueden evaluar y entonces sacar conclusiones de qué tipo de evento isquémico estamos teniendo en cada uno de ellos. Eso fue todo por el día de hoy y muchas gracias.